Buenos días nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase. Como recordemos, estamos viendo la segunda parte de nuestra materia, que es pavimentos rígidos. Hemos visto ya los conceptos, los esfuerzos de los pavimentos rígidos y como metodología de dimensionamiento ya hemos visto el método ASTO para el dimensionamiento del espesor de la losa, que es en realidad lo que se dimensiona en un pavimento rígido, porque la losa es el elemento que va a soportar toda la carga desde el punto de vista del dimensionamiento. Ya desde el punto de vista real, obviamente la capa base o la capa base sí va a poder a la estructura. Sin embargo, para dimensionamiento solamente tomamos en cuenta a la losa. Entonces, bajo ese concepto, hemos visto el método de la ASTO, que es el método que está vigente en nuestro país para este tipo de pavimentos. Pero aparte de esos métodos, hay otros métodos que vale la pena verlos y mencionarlos. En este caso, en esta clase vamos a ver el método mecanicista. En realidad, los métodos mecanicistas partían conceptualmente de la relación esfuerzo-deformación, simplemente que existía entre los esfuerzos sometidos por la carga de tráfico y la deformación que ejercía en estos esfuerzos. Y a partir de ello, ¿cuál es el espesor de una losa suficiente para soportar toda esa carga? Entonces, el dimensionamiento de los pavimentos rígidos es la determinación de los espesores de la losa de hormigón a partir de una serie de parámetros definidos por un método, existiendo varios métodos. Entonces, el método mecanicista, que parte con Westergaard, que ha sido el precursor del método mecanicista, y después siguen bajo esa misma tendencia otros dos ingenieros, que son Piquet y Kelly, que también han establecido los valores para estos métodos mecanicistas. ¿Qué decía en principio? Y su conceptualización era simple, porque Westergaard se planteaba que el concepto bajo el cual se hace el análisis para el dimensionamiento del pavimento está basado en que el pavimento sea una estructura capaz de resistir ciertas cargas y buscar los puntos más críticos que existen en la losa. Entonces, Westergaard se pregunta o hace su investigación considerando si la carga puede estar en el centro de la losa, la carga puede estar situada lateralmente en la losa, o la carga puede estar en una esquina. Bajo esas posiciones de carga en la losa, Westergaard se plantea unas ecuaciones producto de su investigación, que las tenemos ahí abajo, que no las hemos usado así como esas ecuaciones, son del proceso de la investigación que ha hecho Westergaard y ha llegado a estas primeras ecuaciones matemáticas. Como la resolución de estas ecuaciones matemáticas se volvió compleja, por eso no avanzó el método mecanicista más allá. Sin embargo,
su conceptualización es muy válida. Entonces, nos interesaba cuál es el posicionamiento de la carga y su efecto en la deformación, cuáles son las situaciones más críticas, y nos quedamos con que la situación más crítica es la carga en una esquina. Con la carga en la esquina de una placa, esa es la situación más crítica demostrada por la investigación de Westergaard, y bajo esa condición se plantea que la ecuación a la que llegó es la ecuación que vemos acá, que no es la ecuación definitiva después que se pasa a cálculo, sí es la base de la ecuación, pero después todavía hacen algunas modificaciones para llegar a la ecuación final de Westergaard. Entonces, pero si nos damos cuenta, la base de esta ecuación es una base matemática muy simple, que es la relación entre el esfuerzo y el espesor de la losa en el punto de la esquina. Entonces, ¿de dónde sale eso? Solo sale del momento flector producido por la carga en la esquina, que es el momento, es el peso por una distancia, que en este caso le llamamos a partir del centro de gravedad, le llamamos X, y para ser contrarrestado con el momento resistente. Ese es el momento producido por la carga. Eso debemos compararlo con el momento resistente. El momento resistente está dado por la inercia de la losa y por la relación geométrica que tiene la inercia de la losa. Entonces, una vez comparado con eso, igualamos las ecuaciones, tanto la resistente como la ejercida, y de ahí sale la primera ecuación para el dimensionamiento de losas de pavimento rígido. Esta es la primera ecuación que saca Westergaard, que el espesor de la losa es igual a la raíz cuadrada de 3 veces del peso de la carga sobre el esfuerzo de concreto a flexión. Entonces, como verán, es una ecuación muy simple, donde solo necesitamos la carga que ejerce el vehículo sobre la losa y el esfuerzo de concreto a flexión, que va a depender de la calidad de la mezcla del concreto. Bajo el ensayo a flexión, que son las vigas de flexión, y a partir de eso determinamos cuál es el espesor necesario de la losa. Entonces, esa es la primera ecuación de Westergaard y de la tendencia mecanicista, donde no hay, como verán, en la ecuación no se está tomando en cuenta el tráfico, no se está tomando en cuenta el clima, no se está tomando en cuenta la transferencia de carga, no se toma en cuenta aspectos estadísticos como lo toma la ASTO. No hay nada de esos parámetros en esta primera ecuación de Westergaard. Sin embargo, por muchos años antes que haya la tendencia empírica, se ha utilizado estas fórmulas para el cálculo de los espesores del pavimento rígido. Entonces, nos quedamos con esta ecuación inicial que nos da el método de Westergaard, que solo necesita la carga, y para la carga tenemos las opciones de para qué tipo de carga estoy dimensionando el pavimento rígido. Entonces, ahí el proyectista tendrá a su cargo definir una carga
Normalmente la ASTO ha considerado una carga tipo a la de 8.2 toneladas. En este caso podremos ver si esa es la carga para la cual queremos dimensionar o es una mayor carga. En la actualidad, obviamente estas cargas han ido subiendo, por eso nuestra ley de cargas admite hasta 21 toneladas, entonces sí, todavía hay posibilidades de dimensionar para cargas mayores. Entonces, veremos lo que más conviene para una determinada carretera en función al tipo de vehículos que va a circular por él. Y el esfuerzo a concreto a flexión es una prueba de laboratorio que se hace al concreto que se va a utilizar en el pavimento, en el cual se hacen las vigas, se hace el ensayo de viga y se define el esfuerzo a flexión, que de acuerdo a lo que ha estudiado después la ASTO y lo que utilizamos en el país, este esfuerzo a flexión no supera los 45 kilos centímetro cuadrado. Entonces, en ese margen están los esfuerzos de concreto a flexión. Entonces, teniendo esos datos, podemos fácilmente determinar el espesor de la losa. Eso hace el método Westergaard, que es uno de los primeros métodos. ¿De qué año estamos hablando? De 1950, 1960, donde aparecen estos métodos mecanicistas, ¿no? Con la misma tendencia de Westergaard, se sigue trabajando a través de los años hasta llegar a una ecuación con la cual se quedó el método Westergaard, ya afinada, podríamos decir, considerando algunos aspectos más que introducen después de los años a la ecuación general. La ecuación general es esta parte de la ecuación que no ha cambiado con la relación anterior. O sea, H era la raíz cuadrada de 3P sobre S, ¿no? Entonces, acá aparece todo lo que está entre el corchete, aparece como afirmación de las investigaciones que hace Westergaard a través del tiempo. Ahí aparecen otros parámetros que debería tomarse en cuenta. Entre ellos aparece el radio del área de contacto entre el neumático y la calzada. Entonces, dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo del tipo de neumático y de la presión que tiene de inflado, entonces podría tener un área de contacto que se ha hecho también diferentes ábacos y fórmulas para hallar esta área de contacto. Es más usual el hacer uso de los ábacos para obtener esta área de contacto para cada tipo de vehículo. Y fundamentalmente aparece este coeficiente L, que es el radio de rigidez relativa entre losa y subrasante. Ese ha sido el mayor avance en los últimos años de Westergaard sobre el mejoramiento de su fórmula inicial. Introducir el radio de rigidez relativa de la losa, que es una condición geométrica, a las condiciones de la subrasante. Aquí ya aparece la subrasante como tal y aparecen otros parámetros como el módulo de elasticidad del concreto. Entonces, es una característica que tiene el concreto, un módulo de elasticidad que depende de la resistencia a compresión.
Hay muchas ecuaciones también que se han generado para el módulo de elasticidad del concreto. Los más relevantes en este momento son los módulos de la ACI, los módulos de la Comunidad Europea, los módulos que nos da el cemento Portland americano. Entonces hay varias fórmulas que nos dan. Después varios países han sacado, Argentina, Brasil, México, tienen ecuaciones del módulo de elasticidad que han sido investigadas para sus regiones. Entonces hay muchos, nosotros no hemos hecho en Bolivia una investigación sobre el módulo de elasticidad del concreto y hacemos más uso de la ecuación de la ACI o de PCA, ¿no? Entonces, hay unas fórmulas que vamos a anotar para este módulo y de esa forma determinamos. El coeficiente de Poisson también es un parámetro que se ha intervenido en la condición de trabajo del concreto y bajo las condiciones normales para fines de diseño se considera que un valor del coeficiente de Poisson normal que se puede utilizar es de 0,15 para fines de diseño. Y tal vez lo más importante de esta ecuación es el módulo de reacción de la subrasante. En algunos libros van a encontrar como el coeficiente de balasto, también llamado, pero para nosotros nos vamos a quedar con el módulo de reacción de la subrasante. Ahora, este módulo de reacción de la subrasante proviene de una prueba en sitio sobre la calidad de la subrasante. La prueba de placa es la que normalmente nos da el módulo de reacción de la subrasante. Lamentablemente, la prueba de placa necesita un equipo para hacer ese ensayo que está especialmente diseñado y a partir del cual podemos hacer el ensayo y determinar este módulo de reacción. También nos han ayudado los mismos métodos con ábacos de correlación. Entonces, este módulo de reacción de la subrasante lo han correlacionado con el CBR. Entonces, como el CBR es un valor que sí lo podemos obtener rápidamente de la subrasante, a partir de ese valor de CBR podemos entrar a un ábaco y determinar el módulo de reacción de la subrasante. Entonces, sí obtenemos el valor de K. Entonces, si tenemos el valor de K, tenemos el valor de mu, del coeficiente de Poisson, tenemos el módulo de elasticidad, entonces sí podríamos tener todos los parámetros que intervienen en el radio de rigidez relativa, pero hay una dificultad. No es una relación directa del valor de H, porque H está interviniendo en dos partes de la ecuación y no está despejada. Por lo tanto, la solución a esta ecuación de Westergaard tiene que ser por iteración. Entonces, lo que vamos a iterar es el valor de H cuando esté reemplazado este radio de rigidez relativa en esta ecuación general y va a aparecer como incógnita el valor de H, que es el espesor de la losa. De esa manera podemos obtener el valor del espesor de la losa reemplazando todos los valores y haciendo una iteración en esta ecuación.
Ese es el método de Westergaard, que ha sido el precursor de los métodos mecanicistas. Esta tendencia no se ha acabado en Westergaard y ha habido otros ingenieros investigadores que han seguido investigando a esta ecuación y han tratado de afinarla un poco de manera que ajusten sus resultados a la realidad en cada proyecto de dimensionamiento de una losa de pavimento. Entonces, después de Westergaard, que se acaba con esta ecuación, aparece la tendencia del ingeniero Piquet, quien, basado en las fórmulas de Westergaard, fueron sometidas a una extensa verificación de carácter experimental, y como consecuencia de esas y otras comprobaciones efectuadas en los ensayos, se propusieron diversas modificaciones a la fórmula de Westergaard. El doctor Gerald Piquet, físico investigador de la Asociación de Cemento Portland de los Estados Unidos, tomando en consideración la transferencia de carga de una losa a otra, la carga P usada que debe ser igual a la carga estática por eje sencillo dividida entre 2, con cargas de ruedas duales o ejes tándem, se usa la carga equivalente. Cuando hay transferencia de carga de una losa a otra, que es la realidad en la práctica, las losas están unidas longitudinalmente y transversalmente, y se supone que hay una transferencia de carga entre una y otra. Entonces, considera en estas investigaciones que debe multiplicarse por 0,8 esa transferencia de carga para tomar en cuenta un 20% de transferencia de carga. Bajo esos criterios que se manifiesta el doctor Piquet, llega también a ecuaciones para la formulación del espesor de la losa. Entonces, Piquet nos propone otra fórmula diferente a la fórmula de Westergaard, donde aparecen algunas modificaciones ya. Una primera modificación es el coeficiente de 3.36, que multiplica la carga. ¿De dónde sale este 3.36? Su investigación de Piquet considera que hay una valoración de la transferencia, y esa transferencia tiene que convertirse en un valor más. Entonces, de ahí sale ese coeficiente de 3.36. Aparece una otra ecuación en la parte práctica que es diferente a la de Westergaard, donde también está el radio del área de contacto, que es A, y está L, que es la longitud de rigidez relativa, que es la misma ecuación que teníamos antes, donde aparece el módulo de elasticidad, aparece el coeficiente de Poisson y aparece el módulo de reacción de la subrasante. Aparecen los mismos valores, pero la ecuación es diferente. Entonces, bajo esta ecuación nos plantea que deberíamos hallar el valor del espesor de la losa en un método mecanicista. Lo mismo que en el caso de Westergaard, para resolver esta ecuación de Piquet, tenemos que hacer iteraciones, porque el valor de H, que es el espesor de la losa que estamos buscando, no está despejado. Está en esta parte y también está en las partes de L. Entonces aquí va a haber en 3 partes el valor de H, y
no tenemos otra alternativa que hacer iteraciones para encontrar un valor de H adecuado. Entonces, esto se plantea Piquet. Como verán, la ecuación base, que era esta parte fuera del corchete, casi sigue siendo la misma de Westergaard. Solo varía el coeficiente de 3,36 por el 3 original, sí, y lo que varía es el complementario, en los valores complementarios que difieren completamente de la ecuación de Westergaard. Entonces, bajo esta tendencia, los años siguientes a Westergaard, el doctor Piquet mantiene vigente la metodología mecanicista, pero con esta nueva ecuación. No es el último que ha ido estudiando el método mecanicista. En otra parte de Europa hay otros investigadores, y entre ellos está el doctor o el ingeniero Kelly, quien es otro de los precursores de esta línea de investigación, que se plantea que el factor de mayor importancia para que los esfuerzos experimentales resulten mayores a los teóricos, y también toma en cuenta que la falta de soporte de la subrasante en la región de la esquina, a la que Kelly indica como causa primaria a que obedece la falta de concordancia. Entonces, bajo esos criterios, Kelly se plantea una relación modificada para el cálculo del espesor de la losa. Kelly saca diferente ecuación con otros coeficientes, pero manteniendo básicamente los mismos parámetros. Él mantiene toda la estructura inicial, que era S igual a 3P sobre H cuadrado, y lo que varía es la parte del corchete, donde aparece sí el radio de contacto, y ya lo teníamos, y aparece el radio de rigidez relativa entre losa y subrasante, que también ya sabemos la ecuación, pero esta ecuación difiere un poco de la de Westergaard y la de Piquet, y considera que es más prudente esta ecuación. Entonces, Kelly es uno de los últimos investigadores de la tendencia mecanicista antes de que aparezca la tendencia empírica de la ASTO. Entonces, el método Kelly es la última que se ha ido utilizando en esta tendencia mecanicista, pero como verán, los tres métodos, Westergaard, Piquet y Kelly, tienen la misma base mecanicista, y solo hacen variar sus investigaciones y en consecuencia sus fórmulas para el dimensionamiento en estas partes que están dentro del corchete. Entonces, bajo esos tres métodos son los métodos mecanicistas que dan lugar al dimensionamiento del espesor de la losa. Todos de la tendencia mecanicista que ha estado muy vigente en los años 50, 60, hasta 70, podríamos decir, pero que después ha sido rebasada por la tendencia empírica, que es de la ASTO. Entonces, esos tres métodos son de la tendencia mecanicista. Vamos a ver ahora otro método que no lo usamos en el país, que es un método racional,
pensado más en otro comportamiento de la losa, cuyo inicio está en la Asociación de Cemento Portland Americano, de ahí viene PCA. Fue publicado inicialmente en 1966, luego se desarrollaron nuevas técnicas y fueron incorporadas en las versiones siguientes hasta llegar a la versión 84, en la cual se desarrolla la experiencia recogida en cuanto a la investigación, incluyendo correlaciones con otros métodos como el método de Last. El método de PCA toma en cuenta para el comportamiento de la losa el escalonamiento, la fatiga y la erosión. ¿Qué es el escalonamiento? El escalonamiento es la deformación que se produce entre losa y losa, que genera un escalonamiento, precisamente una diferencia de nivel entre losa y losa en sus bordes. A eso se llama. ¿Y por qué se produce eso? Se produce por la carga ejercida sobre la losa. Entonces, hay un escalonamiento que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar, hasta dónde podemos esperar que la losa con sus adyacentes puedan tener escalonamiento. Los otros aspectos que considera este método es la fatiga, que no es otra cosa que la carga que ejerce el tráfico ante la losa, ¿no? Cómo se comporta esta fatiga y cuáles son los límites donde debería estar un pavimento rígido, es considerado por la fatiga del método. Y la erosión, que lo considera a la deformación admisible que puede tener una losa ante la presencia de la carga. Entonces, por los parámetros que considera de dimensionamiento, escalonamiento, fatiga, erosión, la consideramos un método mecanicista o racional, más que un método empírico, como era esto. Entonces, este método no es un método que elige un espesor a partir de unos parámetros empíricos, como lo hace el AESTO. Este método considera y analiza el comportamiento de la losa ante otros aspectos mecanicistas. Y a partir de ello, juega con valores de espesores para obtener una fatiga y una erosión admisible para la losa y por lo tanto un espesor suficiente para esas condiciones. Ese es el criterio que tiene PCA para su dimensionamiento. Entonces, a partir del año 66 van investigando, poniendo en consideración en el mundo, en realidad en todo el mundo. Sin embargo, no se ha generalizado su uso en muchos países como el nuestro. O sea, no está en nuestra norma el método de diseño PCA, pero sí está en nuestra bibliografía, está en las posibilidades de dimensionar por PCA también y hacer una comparación con lo que dimensiona la AESTO. Entonces, sí es una alternativa ingenieril, pero no es una alternativa normalizada. O sea, no tenemos una norma que nos admita que debemos usar el PCA.
En Bolivia, por eso, para algunos proyectos que no son administrados por instituciones nacionales, que tienen que la restricción del método ASTO 93, podrían hacer uso, por decir, alcaldías, subgobernaciones que hacen algunos proyectos en sus regiones, podrían comparar su dimensionamiento con el método PCA. Entonces, ¿qué se plantea PCA para el escalonamiento, que es sobre la eficiencia de las juntas, que es donde se produce el escalonamiento? Podríamos calcular el porcentaje de escalonamiento sobre la eficiencia de la junta bajo esta ecuación, teniendo los valores de escalonamiento de prima de ambas losas en cuestión. Es el desplazamiento vertical del lado cargado de la junta. O sea, para nosotros sigue siendo el lado más cargado, el más crítico de la losa, la esquina, ¿no? Los sistemas para mejorar la eficiencia de las juntas son, ya considera este método que podría usarse placas cortas, que son losas cortas, podrían usarse barras de transferencia de cargas en las juntas, y podría utilizarse una subbase estabilizada con cemento para que ayude a resistir la carga de la losa. Estos son criterios que se plantea PCA para mejorar la eficiencia de la losa, particularmente de las juntas. En nuestro medio, de estas tendencias de losas cortas, barras de transferencia de carga y su base estabilizada con cemento, las tres sí se han utilizado en varios de nuestros proyectos. Lo de las losas cortas sí ha funcionado muy bien. Les voy a explicar por qué más adelante. Ha funcionado las losas cortas, y ya los últimos proyectos de pavimento rígido en nuestro país son con losas cortas, ¿no? No son con las losas convencionales, sino son con losas. ¿Qué es la diferencia? Es la geometría. Es decir, las losas cortas son más pequeñas que las losas convencionales. ¿Qué son las barras de transferencia de cargas? Les hablé en la anterior clase que nuestra tendencia de nosotros es hacer los pavimentos rígidos con juntas longitudinales y transversales. Lo que se plantea PCA que en esas juntas haya barras de transferencia de carga. Entonces hay unos aceros que en la junta longitudinal y unos aceros en las juntas transversales. Entonces en ambas juntas hay unos aceros cuyo objetivo es la transferencia de carga. Entonces hacemos que haya una transferencia de carga entre losa y losa. Por lo tanto, teóricamente tendrían que disminuir los espesores de la losa, porque ya no es toda la carga la que absorbe la losa, sino la está transfiriendo a la de al lado para que le ayude la losa adyacente en soportar esa carga. Entonces, eso también lo tomamos en cuenta en el país. Es más, todas nuestras carreteras en pavimento rígido tienen barras de transferencia. Y lo tercero, poner una subbase estabilizada con cemento. No es usual. Para empezar, no es usual en nuestro país.
seguimos con la mayor tendencia a utilizar su base granular, porque sí disponemos de características de su base granular con facilidad en yacimientos o bancos de préstamo, y tenemos más la tendencia de utilizar esa subbase granular. Pero cuando no hay esa subbase granular, ha sido una experiencia considerada y con buenos resultados utilizar una subbase estabilizada con cemento. Les comenté ya en una anterior clase que tenemos zonas en nuestro país cuya dificultad de encontrar material granular es mayor. No se puede encontrar en zonas de Beni, Pando, parte de Santa Cruz, no se puede encontrar fácilmente material granular. Entonces, en esos lugares se ha optado por utilizar mejor una subbase estabilizada con cemento, un suelo cemento. Se ha utilizado en carreteras ya muy importantes como Santa Cruz, Puerto Suárez, que son más de 500 kilómetros. Se ha hecho todo el pavimento rígido está con su base estabilizada de suelo cemento. Entonces sí se ha utilizado. No solo es esa, hay otros ejemplos más donde el proyecto Puerto en Pando de Puerto Madre de Dios a la parte del Sena también se está haciendo con pavimento rígido y con su base estabilizada con cemento. Entonces, sí se ha utilizado, no con frecuencia y con buenos resultados. O sea, tal vez valga la pena indicar que obviamente una subbase estabilizada con cemento es más cara, ¿no? Más cara que una subbase granular. En costo sí es importante el costo. Entonces, tal vez ese ha sido el motivo por el cual no ha tenido un uso frecuente, pero es una alternativa. Entonces, todas estos criterios que dice el PCA, la hemos utilizado en el país sin tener que diseñar con PCA, diseñando con ASTO 93, hemos considerado estas. Entonces, ¿qué hace PCA para facilitar el dimensionamiento? Hace unos ábacos y hace unas tablas para ir determinando para diferentes casos, o sea, cuando el tráfico tiene ejes sencillos, bueno, hay parámetros más arriba, vamos a ver parámetros que sí interesan para el método, como el espesor. En este caso, el método no saca el espesor, sino lo que saca es el análisis por fatiga y erosión. Entonces, lo que tiene que demostrar que los valores porcentuales de fatiga y erosión son mayores al 100%. En ese caso, consideramos que está correcto el diseño. El valor de K. El valor de K es un valor que ya lo hemos visto, es el módulo de la subrasante, que lo obtenemos de las ecuaciones o de los ábacos. El factor de resistencia a la flexión, que es un factor, las juntas con dovelas, las
bermas de concreto, si es que van a ser bermas, y el periodo de diseño. Tal vez en este periodo de diseño vale la pena aclarar que los periodos de diseño de los pavimentos rígidos son mucho mayores que los periodos de diseño de pavimento flexible. En nuestro país utilizamos normalmente un periodo de diseño de vida útil del pavimento rígido de 30 años. Entonces, teniendo todos esos valores ya definidos y analizamos las cargas por eje, las repeticiones de carga esperadas en su vida útil, tanto para ejes sencillos, para ejes tándem y para ejes tridem, y hallamos sus esfuerzos equivalentes en total para los 3 tipos de ejes, y hallamos cuánto va a ser las repeticiones admisibles y el consumo de fatiga. Y ese valor nos va a dar como resultado el análisis por fatiga. Lo mismo hacemos para erosión, el número de repeticiones admisible para los distintos ejes del tráfico, y para cada uno con los ábacos conseguimos sus daños por erosión, y cuya sumatoria me van a dar también un valor porcentual de la erosión. Estos dos valores queremos que sean mayores a 100. Si tengo un valor, por decir algo, 150, con un espesor de 6 centímetros, entonces si es 150 podría seguir jugando con 5 centímetros. Con 5 centímetros, perdón, estoy hablando con números equivocados. Una losa en nuestro país es mayor a 17 centímetros. Entonces, si jugara con 20 centímetros y me da un consumo de fatiga de 150, podría jugar con otro espesor menor, 19 centímetros o 18 centímetros, hasta que esto me dé mayor a 100, cercano a 100, ¿no? Ahí considero un valor óptimo. Lo mismo hago en el caso de erosión. Con los ábacos voy calculando los porcentajes de daños por erosión y hallaré un total que también quiero que sea mayor a 100. Si me da mucho mayor, iré jugando con los espesores, con el espesor de la losa para ir lo más óptimo cercano a 100. Ese es el procedimiento que se sigue. ¿Cuáles son los ábacos que utiliza el método? Antes de ir a los ábacos, vamos a hablar qué pasa con la transferencia, qué efecto causa la transferencia de carga. O sea, la transferencia de carga disminuye tensiones de deformación en las losas de concreto, disminuye las presiones de consolidación en el soporte y disminuye el mantenimiento, porque no va a haber menor escalonamiento y se van a mantener más uniformes las losas. ¿Qué aumenta colocando los sistemas de transferencia? Aumenta la durabilidad, o sea, es más durable, y aumenta la comodidad y seguridad del rodamiento, es decir, no va a haber escalonamiento y sí va a haber una mayor seguridad en el rodamiento. Si se han fijado en nuestros pavimentos rígidos, en nuestras losas de pavimentos que hay en la ciudad, en las más viejas, como las de la terminal antigua o al frente, en la circunvalación o en la calle Junín, van a darse cuenta que como ya
ya están cerca o algunas ya han pasado la vida útil, entonces su seguridad en el rodamiento no es agradable, no hay mucha comodidad porque ya se nota el salto en la junta, el escalonamiento y suena el vehículo, ¿no? Al pasar por la junta. Y obviamente ya esas losas tienen fisuras, tienen desplazamientos verticales, tienen ya deterioros esas losas, ¿no? Entonces, es más conveniente que haya transferencia de carga. Vamos al concepto de la fatiga. La fatiga, el análisis de la fatiga es utilizado para evaluar los esfuerzos producidos en la losa del pavimento ante la aplicación de cargas sobre las losas, lo cual puede producir esfuerzos excesivos que generan agrietamientos. El objetivo es mantener que los esfuerzos en el concreto dentro de los límites de seguridad, basados en el factor de relación de esfuerzos, el cual corresponde al esfuerzo a flexión dividido entre el módulo de ruptura del concreto a los 28 días. Entonces, ese es el concepto de fatiga. En palabras sencillas, ya les dije que es la carga que produce los esfuerzos y cómo está la losa soportando esta carga. Entonces queremos por el método que esta fatiga sea mucho menor, ¿no? Mientras más menor sea, entonces sería mejor, pero tenemos un límite del 100%. Entonces, ese es nuestro límite. Quisiéramos optimizar el dimensionamiento estando cercano al 100%. Bajo este concepto, se hacen la relación de esfuerzos y números admisibles en las repeticiones de carga y hay estos ábacos que tienen que ver la relación de esfuerzos con el número admisible de repeticiones de carga para distintas cargas. Entonces, cuánto de carga tenemos dependerá del tráfico para calcular la carga a la que va a estar sometido el pavimento de concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo las repeticiones de carga, la tensión versus resistencia y el número límite admisible de repeticiones de carga? El número ilimitado de repeticiones de carga se considera cuando el valor de desplazamiento es menor a 0,45. El número limitado de repeticiones es cuando ese es mayor a 0,45. ¿Y cómo hallo las repeticiones de carga? Entonces va a depender del tráfico de los ejes simples, ejes tándem y ejes tridem, la carga para cada uno de ejes, la carga por eje por el factor de carril y voy a obtener el número de repeticiones esperadas. Con ese número de repeticiones esperadas hago el análisis con las admisibles y hallo los porcentajes de consumo de fatiga y hallo un total de fatiga que va a tener un dimensionamiento con estas condiciones, con un espesor, con un valor de K, con un factor de resistencia del concreto, etc., ¿no? Westergaard, que es también ha sido el precursor del pavimento rígido, se planteó esta ecuación con integrales respecto a la tensión por tracción en la parte inferior de la losa. Estas fueron sus
primeras ecuaciones con las que trabajó Westergaard y que también lo toma en cuenta PSA, ¿no? PSA lo toma en cuenta para sus ábacos, y en sus ábacos ya determina a partir de las cargas que tiene el factor de la relación de esfuerzos y el número admisible de repeticiones. Es lo que queremos calcular. Y una vez que tengamos el número de repeticiones dado por el tráfico, tendríamos que ir de esa forma, trazaríamos las líneas entre la carga, el factor de relación de esfuerzos y para obtener el número de repeticiones, y con el número de repeticiones que ya sería un valor que necesito, calculo el total y veo si tiene mayor o menor al 100%. En el caso de la erosión, que es la deformación o la deflexión de la losa, el criterio de la erosión es utilizado para limitar la deflexión que se produce entre los bordes de la losa, puntas y esquinas del pavimento por efecto del bombeo. El bombeo es definido como el movimiento del material por debajo de la losa del concreto o eyección del material desde abajo de la losa como resultado de la presión del agua. Entonces, ¿cuánto se puede deformar una losa y cuánta deflexión se produce y cómo va a ejercer eso en el levantamiento de las esquinas de la losa? Es lo que se denomina la erosión. Entonces, ese es el otro factor que utiliza PSA y para lo cual también ha emitido sus criterios y su ábaco correspondiente. El efecto de las deformaciones verticales críticas en esquinas y bordes y el nuevo concepto del factor de erosión mide el poder que una cierta carga tiene en producir deformaciones verticales en la losa. Entonces nosotros no queremos que haya deformaciones y calculamos con el tráfico este número de repeticiones admisibles para ver los daños por erosión. Entonces, se produce lo mismo, hay un ábaco con el que entramos con la carga al factor de erosión y al número de repeticiones, ¿no? Entonces, hallamos el número de repeticiones admisibles y con este número de repeticiones calculamos el factor de erosión. Entonces, ese es el método PSA. Entonces, utiliza ábacos y utiliza las consideraciones no para hallar el espesor de la losa, sino a partir de un espesor adoptado, cómo se comporta en fatiga y en erosión. Hay también un software del PSA, que también les voy a pasar, lo voy a poner en el Moodle si es que recibe el Moodle, y si no lo voy a poner en el WhatsApp para que lo tengan también el software para calcular por el método PSA. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente un ejemplo de cómo calcular. Tenemos un caso donde la subrasante es suelo arenoso, tenemos un CBR igual a 10 y sabemos que es un material no expansivo. La base es la subbase es un suelo granular de 15 centímetros de espesor. Por el conjunto subrasante-subbase, haciendo que aporte la subbase al recepcionar la carga, tenemos un K, que es el
módulo de reacción de la subrasante de 58 megapascales por metro. ¿Qué sale de este cuadro? ¿No? Para un CBR de 10 con K de la subrasante simplemente me salía 49, pero combinado con una subbase de 15 me da un K de 58. Entonces esta es la tabla que me ayuda a determinar el K. Estos son datos del tráfico, que nos da cuántos ejes sencillos, cuántos ejes tándem y cuántos ejes trident. Obviamente, para un ejemplo, esto tiene una frecuencia muy grande de vehículos, tiene 46 millones de ejes, ¿no? No tenemos así en nuestras carreteras. Nuestra carretera mayor en dimensionamiento es La Paz-Oruro, que está dimensionada para 17 millones. Entonces no hemos llegado a dimensionar pavimentos para 46 millones. Con esos valores entramos a colocar el valor de K, ponemos un factor de resistencia a la flexión de 5 megapascales, que es 50 kilos centímetro cuadrado. Un factor de seguridad de 1.2 de transferencia de carga, dovelas, sin dovelas, o sea, sin bermas de rígido y sin poner tampoco pasadores y pasajuntas, y para un diseño de 20 años. Entonces se llenan las tablas con los valores para calcular las resistencias de carga y las solicitaciones admisibles, ¿no? Se llena la tabla, tenemos todos los... ¿Por qué aparecen aquí limitados? Porque salen del margen admisible de estos... entonces no los consideramos y solamente hacemos con esta. Entonces con esto me da un total de porcentual para fatiga del 84,61. Entonces estoy cerca de 100. No me he pasado de 100. Entonces sí es admisible. Con un espesor de 20 centímetros. Eso, yo me he dado 20 centímetros. Entonces, como esto todavía da un margen para llegar a 100, podría hacer la prueba con 19, con 18. Entonces, van a ir variando para ir variando este valor. Lo mismo hago en erosión. Entonces, calculo las solicitaciones admisibles en erosión y voy calculando todo lo que me da los porcentajes de erosión y tengo un total. Entonces aquí tengo 163. Ya me he pasado en erosión. Entonces no es admisible en erosión, ¿no? Entonces no puedo aceptar eso, ¿no? Sí me admite en fatiga, pero no en erosión. Entonces tendría que jugar con otros espesores mayores por erosión y podría menor por fatiga. Pero como tengo que cumplir ambas, tengo que subir. Va a estar sobredimensionada por fatiga, sí, pero no por erosión. Entonces, eso hace el método, ¿no? Entonces, cuando hagan un ejercicio con los ábacos, van a entenderlo mejor los valores y
la posibilidad de hacerlo también con el programa, ¿no? El programa es mucho más sencillo, es poner datos y calcular estos porcentajes de fatiga y erosión para saber si el espesor tanteado, adoptado, es acorde o no. Entonces, lo que estamos queriendo son que estos valores no pasen de 100. En este caso, erosión pasó de 100, entonces no cumple ese espesor. Tengo que bajar o subir el espesor para que me den una erosión menor a 100. Y en el caso de fatiga, estoy bien en fatiga porque ya estoy menor a 100, ¿no? Lo ideal sería que estos estén cercanos los dos a 100. Va a pasar en muchos proyectos, va a pasar algo como está pasando acá. O sea, hay una diferencia muy grande entre el porcentaje de erosión y el porcentaje a fatiga. Puede pasar. Bueno, entonces ese sería otro método, que es el método PCA. Nos faltaría solo hablar de los métodos empírico-mecanicistas que no se está utilizando todavía en Bolivia, pero quiero darles como cuáles son las características para que la conozcan y sepan que hay un empírico mecanicista que ya se utiliza en los Estados Unidos y en algunos países europeos, no en los sudamericanos. El único que ha logrado adaptarlo a su país es Costa Rica. Ya ha sacado un empírico mecanicista para Costa Rica, pero los demás países estamos haciendo cómo podríamos utilizar el empírico mecanicista, pero vamos a hablar la siguiente clase del empírico mecanicista para conocimiento académico, no para que entre en exámenes tampoco, ni tampoco va a entrar el método PCA, porque es un método muy largo para un examen. Entonces, simplemente es para conocimiento. Sí, les voy a dar en una práctica para que hagan un ejercicio con PCA, para que sepan diseñar con PCA, pero no va a entrar tampoco a exámenes. Para terminar, nos falta hablar de las juntas. Entonces, vamos a hablar de las juntas más ahora, porque necesito que sí haya conocimiento de las juntas, porque ya se acerca la presentación del proyecto. Entonces, las juntas de pavimento son las juntas longitudinales y transversales, donde está la losa dimensionada geométricamente. La junta longitudinal normalmente coincide con el eje de la carretera, ¿no? Y las juntas transversales van a depender de la dimensión de la losa en el sentido longitudinal. Entonces, si la losa tiene una longitud de 5 metros y un ancho de 3,50, entonces cada 5 metros va a haber una junta transversal y la junta longitudinal será en los 3,5 metros. Entonces, las juntas son elementos que ayudan a que haya transferencia entre losas. Entonces, lo que nos interesa es generar esa transferencia entre losas a partir de barras de acero que se llaman pasadores y pasajuntas. Pasadores en el sentido longitudinal y pasajuntas en el sentido transversal.
Entonces, lo primero que debemos hallar es esos pasadores, qué longitudes tienen que tener y qué separaciones. Entonces, para las longitudes de los pasadores y pasajuntas, tenemos estas dos ecuaciones. Para los pasadores longitudinales será en función del valor de pi, el valor del diámetro, del pasador o pasajunta, en este caso pasador, el esfuerzo de tensión del acero en kilogramos centímetro cuadrado, el perímetro de la barra del pasador dependiendo del diámetro y el esfuerzo de adherencia entre acero y concreto, que es un coeficiente que lo tienen todos los fabricantes de acero. Entonces, teniendo todos esos valores, puedo hallar la longitud media entre pasadores y pasajuntas, ¿no? Una vez que tengo las longitudes, hallo los espesores. Los espesores o las separaciones de estos dispositivos, las separaciones tienen que ver con estas dos ecuaciones. L1 es para las separaciones en el sentido longitudinal y L2 para las separaciones en el sentido transversal. No. Entonces, ¿qué parámetros necesito? El diámetro de los aceros para los longitudinales y para los transversales. Necesito el esfuerzo a tensión del acero, que los fabricantes ya nos dan para aceros. Normalmente nosotros hacemos uso desde 3.600 hasta 4.200 los esfuerzos a tensión del acero. Las dimensiones de la losa, tanto el ancho como el largo, el espesor de la losa y el peso volumétrico del concreto. Son los valores que necesitamos. El coeficiente de fricción entre concreto y la subrasante es un factor para el dimensionamiento. Se utiliza un valor de 2, entonces sí ya está conocido este factor de fricción concreto y subrasante. Entonces, tenemos las ecuaciones para tener las separaciones de los pasadores y pasajuntas. Entonces, tengo separaciones y tengo longitudes, ¿no? Ambos valores son los que debo calcular para colocar en las juntas. ¿Cómo debo colocar en las juntas? Las juntas tienen estos en la longitudinal y en la transversal. Entonces, en las dos juntas van los pasadores. Pasadores van en la longitudinal y pasajuntas en la transversal. ¿Cómo son esas juntas? Hay diversos tipos de juntas, pero las que más usamos en Bolivia son las juntas tipo macho y hembra, que como se ve en la figura, tienen una forma que en un cuarto o un quinto del espesor de la losa tiene un doblez de la junta. Por ello se forma un poco complicada esta junta de macho y hembra, pero funciona bien. Y la más utilizada son las juntas longitudinales de plano debilitado, donde hay una
en un cuarto o un quinto del espesor de arriba hay un corte que está rellenado con cemento asfáltico hecho con mastic, que es con arena, y que puede ser rectangular o triangular. Normalmente nosotros usamos en Bolivia más los rectangulares, hacemos este corte con el disco y rellenamos con cemento asfáltico y colocamos además de ese mastic asfáltico, colocamos un elemento que es tiene un diámetro similar a la junta, y con eso para que se mantengan las juntas. Otra forma que hacemos en Bolivia, que no está correcto, pero lo hacen, es echar directamente el residuo de cemento asfáltico, que es la brea, y echar brea, simplemente, ni siquiera con arena, echar brea y dejar que eso se seque y se cierre la junta. No es recomendable porque eso con el calor va a haber en algunos casos esta brea tiende a salirse porque se calienta y tiende a salirse y se deforma la parte superficial de la junta. Entonces se queda estéticamente muy mal. Y va perdiéndose y no hace su trabajo para la contracción y dilatación de las juntas como debería. Por eso es conveniente poner un mastic asfáltico, poner la soga y rellenar para que se mantenga por buen tiempo la junta, tanto en el rectangular como en el triangular. Estas son las juntas que debemos considerarlas en los pavimentos. Entonces tenemos que distribuir estas juntas de acuerdo a las dimensiones de nuestra losa y además colocar el acero del pasador o el pasajunta en la parte central de la junta, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que hay que dimensionarlo en el pavimento rígido. Nos quedan con esto solo hacer ejercicios sobre estos aspectos que hemos hablado, los métodos y el caso de juntas. ¿Qué lo vamos a hacer? Voy a darles ya un práctico hoy, sale el práctico para el próximo sábado, y en la clase presencial vamos a hacer ejercicios considerando lo que hemos hablado hoy. Y con eso yo creo que ya están preparados para terminar el proyecto, porque ya seguramente todos ya han terminado el flexible y nos queda dimensionar la losa de rígido como alternativa. Nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí vamos a avanzar hoy. ¿Alguna pregunta del curso? Dije, buen día, una consulta. Dígame. Respecto al examen, ¿va a ser este sábado 12 o el 19? Está anotado que sea el 12. Pensando que podríamos necesitar el 19 para un recuperatorio, pero si ustedes consideran que no va a ser necesario y van a estudiar mejor, podemos postergarlo para el 19 también. Porque el 19 es el último día del semestre.
Ya ese día vamos a presentar el proyecto. Ese día van a presentar proyecto. También el 12 para dar recuperatorio. El 12 habíamos hablado para el recuperatorio, pero y el 10 habíamos hablado para el proyecto. Estamos muy cercanos, o sea, nos hemos hecho agarrar con el fin del semestre muy rápido, pero estamos a tiempo, no sé si quieren cambiar el 10 y el 12, que lo tenemos anotado, está en consideración. El 10 está el más próximo, que sería el jueves, para la entrega del proyecto. Si quieren cambiarlo eso, lo tendríamos que, todavía tenemos el 17 y el 19. Si quieren lo podemos recorrer, pero no quería que estén tan apretados con proyecto y el examen. Entonces, está en consideración, por eso si quieren hacer algún cambio. Está bien. Inge, Bueno, buen día. sería bueno cambiar. A ver, primero que hable su compañera y después su compañero. Inge, buen día. Dijeron que se había alargado el semestre hasta el 26. No es que se ha alargado, o sea, es lo que pasa que entre el 18 y el 26 no hay todavía mesas, ¿no? Era un periodo sin mesas. Entonces, ahora sí ya empieza el 26 las mesas. Pero las notas de evaluación continua sí tendrían que terminar el 18. Entonces, como el proyecto y la segunda evaluación son parte de la evaluación continua, tengo que recibirlas antes del 19. ¿Para qué podemos utilizar lo otro? O sea, tal vez para un recuperatorio, para que se preparen para la mesa, porque la mesa creo que es el 2, o la primera mesa. No tengo las fechas a la mano, no sé si ustedes ya han sacado las fechas de las mesas. Voy a ver si tengo anotado el de carreteras. No lo tengo anotado. Entonces, no sé exactamente, pero está programado que hagamos el 10 y el 10 la entrega del proyecto y el 12 la segunda evaluación, dejando con posibilidades de recuperatorio el 17 o el 19. Pero si no va a haber recuperatorio, podemos postergar o la entrega del proyecto o la segunda evaluación. Está en consideración, o mantenemos el 10 y el 12. Inge, la entrega Bueno, del proyecto la posterguemos. Dije, no podía ser la entrega con el 17. Sí puede ser, pero va a estar todo mezclado, pero puede ser, o sea, no sé si el curso está de acuerdo que la entrega del proyecto sea el 17, lo postergamos para el 17 la entrega del proyecto. Está en consideración. ¿Está bien para el 17, Inge? Sí, Inge, está bien así el examen primero, luego el proyecto. Está bien. Ya, Inge, pero va a seguir habiendo la posibilidad de un recuperatorio, ¿no es cierto? sí que tendría que ser el 19, porque no va a haber más. Ya estaría bien igual. Ya. Está bien así, Inge. Ya, entonces damos la segunda evaluación el 12 y el 17 se entrega el proyecto. ¿Ya? Entonces, el 12 es el próximo sábado, ¿no? Entonces, lo único que nos va a quedar para ejercicios es la tarea que ya he sacado en el Moodle para hacer ejercicios.
y los ejercicios que hagamos el día jueves en clases. Y ahí tienen que preguntar todas las dudas para la parte de ejercicios, ¿no? Inge, Inge, disculpe una consulta. Yo tengo el calendario y el calendario está hasta el 26, el semestre. Hasta el 26, inicio de mesa, dice 28, Inge. Ya, pero yo tengo una complicación más, o sea, yo estoy viajando el 20 a un congreso de asfalto en Uruguay, así que aunque haya esa semana no voy a poder tomarles, tal vez les podemos recibir el proyecto más después, pero no quisiera que para el recuperatorio también necesito su situación del proyecto. Quisiera que mantengamos, más bien lo utilicen esa semana para estudiar para las mesas y para estudiar sus otras materias. Bueno, Inge. Está bien, está bien. Ya. Entonces estamos quedando 12 y 17, por favor, y con posibilidades de recuperatorio del 19, dependiendo cómo dan el 17 o el 12 su examen, ¿no? Y el jueves, que es el 10 de noviembre, vamos a hacer lo más que podamos en ejercicios. Y está ya el práctico en el Moodle, entonces también háganlo y cualquier duda que haya, tienen que preguntar el día jueves en clases presenciales. Inge, ¿hasta dónde es el examen? Disculpe. Todo para evento rígido. Menos lo que dijo, ¿no? Menos el método PCA, que no va a entrar a examen, y lo que me ha hablado todavía del empírico mecanicista, que tampoco va a entrar al examen. Solo el método ASTO y los métodos Westergaard, Piquel y Kelly. Bueno, Inge. ¿Ya? Bueno, hoy está grabada esta clase, les voy a pasar una... Inge, buen día, disculpe. Adelante. Una consulta sobre el proyecto. Los datos que paso en Excel nos da el CBR de la subrasante y el ESAL. ¿Están ahí? Sí, están. Hay un dato de 3 millones, ¿es el ESAL? Ese es el ESAL. Ese es el ESAL. Y el CBR de la subrasante dice 85%, ¿ese es? No, 85 debe ser de la base. Y de Hay de la subrasante, base, hay de la subbase y hay de la subrasante. en el Excel que nos pasó, no lo he visto yo el CBR de la subrasante. No, está en el Moodle todos. He puesto archivos separados inclusive ahora. Están subbase, base y subrasante en archivos separados. Y en ese el Excel que nos pasa entonces de la base, entonces no, 85%. Sí, 85 debe ser de la base. En el Word que nos pasó, no lo vi el CBR de la subrasante. Ahorita entre y véalo. Y si no, me escribe por WhatsApp. ¿Ya? Ya, bueno. Hasta luego a todos. Voy a poner las diapositivas y los videos todos ahí para que lo tengan para repasar. Hasta luego a todos. Inge, perdón, disculpe, ¿de cuál método dijo que va a entrar al examen? No le escuché bien. Asto, Westergaard, Piquet, Kelly. Ya está anotado. Gracias, Inge. Hasta luego.